Si has estado en TikTok, Instagram o simplemente has visto a los jóvenes en redes, es probablemente que has visto a dos muchachos frente a frente, una pose, una mirada seria, una cámara grabando y alguien que está diciendo están farmeando ahora. ¿Pero qué significa realmente? Farmear viene del lenguaje de los videojuegos, repetir una acción para acumular recursos, experiencia o puntos. Y ahora en el lenguaje de las redes se utiliza para hablar de presencia, de seguridad, magnetismo o esa capacidad de hacer que los demás te perciban como alguien importante. Entonces, farmear aura es hacer cosas para acumular una percepción de presencia, de estatus o de admiración hacia los demás. Y aquí es donde nosotros debemos de pensar, de analizar lo que estamos viendo en las redes sociales, en las calles, probablemente en los parques de tu ciudad. Porque quizás detrás de una simple tendencia de internet hay una pregunta mucho más antigua. ¿Por qué necesitamos tanto que nos miren? ¿Por qué necesitamos tanto que nos admiren, que nos vean, que nos aprueben? Y esta tendencia no comienza en TikTok en el 2026, es mucho más antigua, porque si vamos a la Biblia, descubrimos que hubo personas que necesitaban de la aprobación de los demás. El problema de vivir para la aprobación de los demás. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel encontramos la historia de Saúl. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Para entrar en contexto, hay que entender qué estaba haciendo Saúl. Saúl había desobedecido una orden directa de Dios de eliminar a los amalecitas. Y él había fallado. Él había pecado porque había apartado lo más gordo, lo mejor para él y para el pueblo, con la excusa que era para sacrificar al Señor. Y leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 24, leemos que dice, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Esto se lo estaba diciendo al profeta Samuel. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. Interesante. Vemos que Saúl se está excusando y dice, admite y dice, sí, yo he pecado. Este fue mi error. Eso lo admitió Saúl. Él mismo dice que desobedeció la orden de Dios y las instrucciones de Samuel. Interesante lo que dice al final del versículo, los soldados me intimidaron y les hice caso. Otras versiones dicen, temí al pueblo. Saúl estaba enfocado en lo que los demás decían, aprobaban o disminuían de él. En el contexto de nosotros, en el 2026, podemos ver que Saúl quería farmear aura. Quería imponer su imagen, su presencia, a pesar de haber desobedecido. Y si vamos al versículo 30, vemos que Saúl dice nuevamente, sí, yo he pecado. Saúl vemos que nuevamente admitía que había pecado. Pero veamos qué más sigue diciendo, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Saúl estaba diciendo que había pecado, pero ¿qué había detrás de esa confesión? ¿Había arrepentimiento? No. Él estaba más bien preocupado por su imagen, preocupado, como dicen ahora, en este tiempo, por su aura, que realmente el aura ni siquiera existe. No es algo de que podemos decir que alguien transmite aura. Para hablar del aura que ahora los jóvenes mencionan y compararlo con la Biblia,
Lo que ellos están hablando es temor al hombre. Y igual que Saúl, él temía a las personas. Él tenía temor hacia lo que los otros decían de él. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo. No me dejes quedar mal ante los demás. Por favor, que no me vean mal. ¿Qué es lo que estaba haciendo en el versículo 12 que ya leímos? Estaba levantando un monumento. Él quería seguir proyectando esa imagen de ganador, cuando en realidad él había pecado, él había desobedecido. Así que farmear aura no es algo del 2026. Saúl vivió miles de años antes de Cristo y él ya quería, como conocemos hoy, farmear aura. ¿Cómo quedar ante los demás? ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Cuál es la imagen que estoy dando? Ahora quiero llevarlo al capítulo 9 del libro de Jeremías. Aquí hay algo interesante, muy bueno. Y dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. ¿En qué debemos de alabarnos nosotros los humanos? En que conocemos al Señor. ¿Y qué es conocer al Señor? En que Él es justo, en que Él gobierna la tierra con amor, con derecho y justicia. En eso debemos de alabarnos, en que conocemos a Dios, nuestro Creador. No se trata de impresionar a los demás, de farmear aura. Se trata de conocer al Señor. Y la última cita que tengo es Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No sigan tendencias. No estén viendo a ver quién farmea mejor o quién salió más aplaudido o más abucheado, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios les bendiga.